Dijo que no me amaba, así que dejé de actuar como su novio. Dijo que no me amaba. Lo dijo con la misma calma con la que alguien pide sal en la mesa, como si fuera una verdad práctica y no una cuchillada. Estábamos en la cocina de nuestro departamento, la luz de la tarde entrando por la ventana y dibujando rectángulos sobre la mesa donde todavía había 2 tazas de café a medio terminar. Ella, Sara, apoyada en el marco de la puerta, con la toalla en el pelo y la camiseta del gimnasio que le quedaba pegada por el sudor. Yo, Jon, con las manos en los bolsillos, sintiendo que el suelo se volvía un poco más blando bajo mis pies. No hubo gritos, ni reproches largos, ni escenas cinematográficas. Fue una frase corta, precisa, como si hubiera repasado en su cabeza cada palabra hasta encontrar la que doliera menos y doliera igual. «No te amo», dijo, y después, como si quisiera amortiguar el golpe, añadió, «no de la manera en que tú quieres». No supe si lo dijo por piedad o por cansancio. Lo único que supe con claridad fue que en ese instante todas las pequeñas mentiras que me había contado para sostener la relación se desmoronaron. Actuaba su novio. Lo admito sin orgullo, actuaba. Había aprendido a medir mis gestos, a modular mis silencios, a convertir mis dudas en certezas para que ella no tuviera que enfrentarlas. Compraba flores en días que no eran especiales, fingía interés por rutinas de ejercicio que no entendía, celebraba logros que me parecían menores. No era que no la quisiera, era que había decidido que mi amor debía ser una función perfecta, sin asperezas, sin exigencias. Creí que así la retendría, creí que así me retendría a mí mismo. Cuando dijo que no me amaba, algo en mí se quebró de otra manera. No fue rabia inmediata ni súbita indiferencia. Fue una claridad fría. Si ella no sentía lo mismo, ¿para qué seguir interpretando un papel que me consumía? Dejé de actuar en el mismo momento en que ella habló. No hice una escena, no tiré platos, ni cerré la puerta con estruendo. Me limité a dejar de fingir. Dejé de sonreír cuando no me salía, dejé de planear sorpresas que sabía que no la sorprenderían, dejé de decir «está bien» cuando no lo estaba. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero fue el primero que me devolvió algo que había perdido, mi honestidad. Sara no pareció afectada al principio. Se encogió de hombros, volvió a su rutina, salió al gimnasio con la misma puntualidad de siempre. Me dijo que lo entendía, que si yo necesitaba espacio lo tendría, que no quería que me sintiera obligado. Sus palabras eran correctas, educadas, y en ellas había una distancia que antes no existía. Me dolió, claro, pero también me alivió. Ya no tenía que sostener una máscara que me asfixiaba. Esa noche me quedé en el sofá, con la televisión encendida sin mirar, y pensé en todas las pequeñas escenas que habíamos compartido. La primera vez que la vi reír de verdad, la vez que discutimos por una tontería y terminamos durmiendo abrazados en el suelo, las promesas que habíamos hecho sin medirlas. Pensé en el entrenador del gimnasio, en las miradas que ella había intercambiado con él, en los mensajes que había visto en su teléfono y que había decidido no confrontar. No quería ser el tipo que se aferra a sospechas, quería ser el tipo que se respeta. Al día siguiente, cuando ella volvió del entrenamiento con la camiseta empapada y la piel aún caliente por el esfuerzo, le ofrecí un café y le dije que habláramos. No fue una súplica, fue una petición de claridad. Hablamos, sí, pero no para mendigar amor. Hablamos para poner palabras a lo que ya estaba ocurriendo. Su distancia, mi actuación, la posibilidad de que ella buscara algo distinto. Ella habló del vacío que sentía, de cómo mi perfección le parecía a veces una barrera, y yo le hablé de mi cansancio por fingir. No hubo reconciliación, no hubo tampoco una ruptura dramática con papeles firmados o maletas en la puerta. Hubo, en cambio, una decisión silenciosa. Yo dejé de actuar como su novio. No fue un acto de venganza ni de orgullo, fue una elección de coherencia. Me prometí no convertirme en alguien que se pierde por miedo a la soledad. Salí a la calle con la sensación de que algo había terminado, y al mismo tiempo con la extraña certeza de que algo de mí, empezaba a recomponerse. Los días que siguieron a aquella conversación fueron una mezcla extraña de rutina y extrañamiento. Sara mantenía su calendario como si nada hubiera pasado. Clases de spinning a las 6, trabajo en la tarde, cenas con amigas los fines de semana. Yo, en cambio, me movía por la casa como un huésped que aún no sabe si volverá a vivir allí. Las tazas de café ya no se lavaban juntas.
Cada quien tenía su horario y su silencio. A veces la veía desde la cocina, de espaldas, atándose el cabello con la misma destreza con la que antes me besaba, y me sorprendía la naturalidad con la que retomaba su vida. Al principio pensé que era indiferencia. Me decía a mí mismo que era mejor así, que si ella no sentía lo mismo, era preferible que no fingiera. Pero la indiferencia de Sara tenía matices. No era desprecio, era una especie de despreocupación calculada, como quien prueba un nuevo sabor y decide que no le interesa sin dramatizarlo. Me enteré por comentarios casuales de amigos y por alguna que otra foto en redes que había empezado a pasar más tiempo con el entrenador del gimnasio. No eran mensajes directos ni confrontaciones, eran pequeñas pistas que se acumulaban y me obligaban a mirar la realidad sin filtros. Yo había dejado de actuar, sí, pero no dejé de sentir. Había noches en las que la casa parecía un escenario vacío y yo me sentaba en el sofá a escuchar el ruido de la ciudad para no escuchar mi propia respiración. Salía a caminar por la avenida principal, donde las luces de los comercios dibujaban sombras largas sobre la acera, y me preguntaba cuándo había empezado a medir mi valor por la aprobación de otra persona. En el trabajo me concentraba más. Las tareas que antes me parecían monótonas ahora tenían un propósito práctico: mantenerme ocupado, reconstruir una rutina que no dependiera de su presencia. Mis amigos notaron el cambio. Carlos, que siempre fue directo, me dijo una tarde en el bar: «Te ves distinto, Jota, como si te hubieras quitado un peso». No supe si agradecérselo o enojarme por la obviedad. Ana, en cambio, fue más cuidadosa. Me invitó a salir a caminar y me escuchó sin ofrecer soluciones, solo con preguntas que me obligaban a nombrar lo que sentía. Fue en esas conversaciones donde empecé a entender que dejar de actuar no era lo mismo que dejar de amar. Era más bien dejar de sacrificar mi identidad por una versión idealizada de la relación. Sara, por su parte, no ocultaba su nueva cercanía con el entrenador. Lo veía en sus historias, fotos en el gimnasio, comentarios cómplices, una risa que antes reservaba para mí, ahora compartida con otra persona. Al principio intenté no mirar, pero la curiosidad humana es un animal persistente. Una tarde, sin planearlo, la encontré en el parque, frente al gimnasio. Estaba sentada en un banco, con la toalla sobre los hombros, hablando con él y gesticulando con la intensidad que yo recordaba. No me acerqué. Me quedé a cierta distancia, observando como si fuera un espectador de mi propia vida. No hubo reproches. No dije «¿Qué haces con él?» ni «¿Por qué me dejaste?». Solo me fui. Caminé sin rumbo hasta que la lluvia me alcanzó y me obligó a buscar refugio bajo un toldo. Sentí una mezcla de alivio y punzada. Alivio porque ya no tenía que fingir, y punzada porque la realidad de su cercanía con otro me recordaba que había perdido algo que, por más que hubiera sido imperfecto, había sido mío. Con el tiempo, empecé a notar cambios pequeños pero significativos en mí. Dejé de planear cada gesto para agradar, empecé a decir lo que pensaba en reuniones, a aceptar invitaciones sin calcular si a ella les gustarían, a volver a leer libros que había dejado por falta de tiempo. En el trabajo me ofrecieron liderar un proyecto que implicaba viajar. Acepté sin consultarlo con nadie. Fue la primera decisión que tomé sin medir su impacto en la relación. Esa libertad me dio vértigo y al mismo tiempo una sensación de posibilidad que no había sentido en años. Sara no pareció preocuparse por mis cambios. Me llamaba de vez en cuando con un tono casual, preguntando por cosas prácticas, si había pagado la luz, si podía recoger algo del supermercado. Sus llamadas eran cortas, eficientes. A veces, cuando colgaba, me quedaba con la sensación de que hablábamos de una convivencia administrativa, no de dos personas que alguna vez se habían amado. Y sin embargo, en las noches, cuando la casa se quedaba en silencio, me sorprendía pensando en ella con una ternura que no se extinguía. Era una contradicción que no sabía resolver. Quería ser honesto conmigo mismo, pero también me dolía verla alejarse. Así pasaron las semanas, ella construyendo una nueva cercanía con el entrenador, yo reconstruyendo mi vida en fragmentos.
No había grandes escenas, solo una sucesión de momentos que, juntos, empezaban a delinear un final que ninguno de los dos había querido dramatizar. Yo aprendía a vivir sin actuar, ella, aparentemente, aprendía a vivir con otra compañía, y en ese aprendizaje ambos nos transformábamos, aunque todavía no sabíamos en qué nos convertiríamos. Hubo un momento en que pensé que la reconciliación sería posible si cambiaba algunas cosas. No porque quisiera volver a actuar, sino porque creía que aún había espacio para reconstruir algo auténtico. Una tarde, después de una reunión larga en la oficina, la llamé y le propuse hablar sin prisas. Quería que fuera una conversación de verdad, no un intercambio de mensajes fríos ni gestos mecánicos. Quedamos en un café pequeño, con mesas de madera gastada y una lámpara que proyectaba un halo cálido sobre nuestras manos. Cuando la vi entrar, su presencia me golpeó con la misma intensidad de siempre. El perfume, la forma en que se quitó la chaqueta y dejó que el cabello cayera sobre los hombros. Hablamos de cosas prácticas, al principio, el trabajo, la mudanza de un amigo, una película que queríamos ver, pero en algún momento la conversación se volvió más honesta. Le dije que no quería volver a fingir, que no podía ser la versión complaciente que ella parecía necesitar. Le expliqué que había empezado a tomar decisiones por mí y que eso me hacía sentir vivo. Ella me escuchó con atención y por un segundo pensé que había una posibilidad. Entonces mencionó al entrenador. No lo hizo con intención de herirme, lo dijo como quien nombra un hecho cotidiano. Me contó que la motivaba, que la hacía sentir fuerte, que la escuchaba sin juzgarla cuando hablaba de sus metas. Sentí una punzada, pero esta vez no fue por celos primarios, fue por la constatación de que había un espacio emocional que yo no había ocupado. Le pregunté si había algo que yo pudiera hacer, y su respuesta fue honesta y dolorosa. No sé si se trata de algo que puedas hacer, Jota. A veces no es culpa de nadie, es que cambió lo que necesito. Salí del café con la sensación de que había intentado tender un puente y que ella, con delicadeza, había elegido no cruzarlo. No hubo reproches, solo una aceptación que dolía más que cualquier discusión. En los días siguientes intenté poner límites claros, no por orgullo, sino por respeto a lo que había decidido. No volvería a actuar para mantener una relación que ya no era recíproca. Si ella quería estar con el entrenador, no iba a perseguirla. Si quería espacio, se lo daría sin fingir que todo estaba bien. Eso no significó que me volviera insensible. Hubo noches en las que la soledad me golpeó con fuerza. Me acostaba y escuchaba el silencio del departamento, el zumbido lejano de la nevera, y me preguntaba si había sido cobarde al no mostrar mis grietas antes. Pero también hubo momentos de claridad. Entendí que mi bienestar no podía depender de su elección. Empecé a construir límites que me protegieran de volver a perderme. Uno de esos límites fue mi decisión de no involucrarme en sus conversaciones sobre el entrenador. Si ella quería hablar de él, la escucharía, pero no me permitiría caer en la trampa de justificarme o de mendigar atención. Otra decisión fue recuperar espacios propios. Retomé la pintura los fines de semana, salí a correr por la mañana y acepté invitaciones que antes habría rechazado por miedo a molestarla. Esos actos pequeños me devolvieron una sensación de coherencia. En el trabajo, la vida siguió su curso. Un proyecto importante me exigió viajar por una semana. Acepté sin consultarlo con nadie. Fue la primera vez en mucho tiempo que tomé una decisión que afectaba mi rutina sin medir su impacto en la relación. La ausencia me dio perspectiva. Desde la distancia las cosas se veían con menos dramatismo y más realidad. Sara con su nueva cercanía, yo con mis nuevas prioridades. Cuando volví, noté que ella había cambiado también, pero de otra manera, más segura, más enfocada. A veces la veía en la cocina, preparando algo con concentración, y me sorprendía la serenidad con la que manejaba su día a día. No la juzgué, entendí que cada uno estaba buscando su camino. Lo que sí me costó aceptar fue la indiferencia práctica, mensajes que quedaban sin respuesta, planes que se cancelaban con excusas mínimas. Me dolía, pero ya no me humillaba.
Una tarde, mientras ordenaba libros, encontré una nota suya en la que había escrito algo que me hizo detenerme. Sé que estás cambiando. Gracias por ser honesto. No era una declaración de amor, ni una promesa, era un reconocimiento. Lo guardé en un trajón como si fuera un talismán pequeño, una prueba de que aunque las cosas no hubieran salido como esperaba, había habido momentos de verdad entre nosotros. Puse límites, sí, pero no cerré la puerta con violencia. Dejé espacio para que cada uno siguiera su camino con dignidad. Y en ese proceso, aunque el dolor seguía presente, empecé a sentir que mi vida podía sostenerse sin la actuación que me había definido tanto tiempo. Fue un aprendizaje lento, con tropiezos, pero necesario. Entender que amar no siempre implica permanecer, y que a veces la mayor muestra de respeto es dejar que el otro elija, aunque esa elección nos duela. Hubo un momento en que la vida cotidiana dejó de ser un telón de fondo y se convirtió en el escenario donde se jugaban mis pequeñas victorias y mis derrotas más íntimas. Después de poner límites y de aceptar que Sara buscaba algo que yo no podía darle en ese momento, empecé a reconstruir mi día a día con una mezcla de disciplina y ternura hacia mí mismo. Las mañanas se volvieron sagradas. Me levantaba temprano, preparaba café fuerte y salía a correr antes de que la ciudad despertara por completo. El aire frío me pegaba en la cara y por primera vez en mucho tiempo sentía que cada paso era mío, no una réplica de lo que alguien más esperaba. El departamento, que antes parecía un campo de batalla emocional, fue transformándose en un refugio. Ordené libros, colgué cuadros que había dejado en cajas y compré una planta que ahora vive en la repisa de la cocina. No son gestos heroicos, son pequeñas decisiones que acumuladas me devolvían coherencia. Pinté un cuadro pequeño, torpe pero mío, y lo colgué en la pared del comedor. Cuando lo miro, no veo una obra maestra, veo el rastro de alguien que aprendió a ocupar su propio espacio. Sara seguía con su rutina. A veces la veía desde la ventana, saliendo con la mochila del gimnasio, el cabello recogido, la espalda erguida. Otras veces la escuchaba reír en el pasillo con amigas. Al principio, esas imágenes me atravesaban como cuchillos. Luego, con el tiempo, se volvieron parte del paisaje. No porque dejara de importarme, sino porque aprendí a mirar sin que la mirada me consumiera. Hubo una tarde en que la encontré en la cocina preparando algo y sin dramatizar le ofrecí ayuda. Cocinamos en silencio, como dos personas que comparten un techo, pero no un destino. Fue un gesto sencillo y humano. No buscaba recuperar nada, solo mantener la dignidad de lo que habíamos sido. Los celos, sin embargo, no desaparecieron de inmediato. Cuando veía fotos en redes donde ella aparecía con el entrenador, sentía una mezcla de rabia y vergüenza. Me sorprendía a mí mismo comparando mi vida con la de él, su cuerpo entrenado, su sonrisa fácil, la manera en que parecía ocupar un lugar que yo había dejado vacío. Pero en lugar de caer en la autocompasión, empecé a usar esa energía para impulsarme. Me inscribí en clases de liderazgo, mejoré mi forma física por salud y no por competencia, y empecé a trabajar en proyectos que me exigían salir de mi zona de confort. Una noche, en una reunión con amigos, alguien comentó que el entrenador había conseguido una beca para un curso en el extranjero. La noticia me dio una punzada inesperada. No era solo la presencia de él, sino la sensación de que mi vida había quedado en pausa mientras la de otros avanzaba. Sentí la urgencia de moverme. Empecé a enviar propuestas, a aceptar entrevistas, a decir sí a oportunidades que antes habría rechazado por miedo a desentonar con la vida que compartíamos. En el trabajo, las cosas comenzaron a cambiar. Un proyecto que lideré con empeño recibió reconocimiento y me ofrecieron una promoción que implicaba mayor responsabilidad y viajes. Fue un golpe de realidad. Mi vida profesional no tenía que ser un refugio temporal, podía ser un camino con sentido propio. Acepté la promoción con la mezcla de orgullo y miedo que trae cualquier decisión importante. No lo hice para demostrarle nada a Sara, lo hice porque por primera vez sentía que mis decisiones respondían a mis deseos y no a la necesidad de llenar un vacío ajeno. Aún así, la convivencia no se disolvió de inmediato. Había momentos de ternura que me recordaban por qué habíamos estado juntos.
una taza de té compartida en la madrugada, una discusión sobre una película que terminó en risas, la manera en que ella me miraba cuando pensaba que no la veía. Esos instantes eran honestos y no me obligaban a fingir, pero también había heridas abiertas, mensajes que llegaban a horas extrañas, silencios que se alargaban, la presencia constante del entrenador en su vida. Aprendí a vivir con esa ambivalencia, a aceptar lo que era y a trabajar por lo que podía ser mío sin depender de su elección. Una tarde, mientras organizaba papeles, encontré una carta que había escrito para mí tiempo atrás y que nunca llegó a enviar. La leí con la voz temblorosa y en sus líneas reconocí la ternura que nos había unido y las expectativas que nos habían separado. La guardé de nuevo, no como un relicario de lo perdido, sino como un recordatorio de que fuimos capaces de sentir profundamente. Esa noche me acosté con la sensación de que, aunque el camino era incierto, por primera vez caminaba con los pies en mi propia tierra. Aceptación no fue una sola decisión. Fue una serie de pequeñas renuncias y afirmaciones que con el tiempo fueron dibujando un contorno nuevo para mi vida. No hubo epifanías dramáticas ni discursos interiores que me transformaran de la noche a la mañana. Hubo, en cambio, mañanas en las que me levantaba y elegía no revisar su perfil en redes. Tardes en las que, al escuchar su nombre en una conversación, respiraba hondo y seguía hablando de otra cosa. Noches en las que, en lugar de esperar un mensaje que no llegaba, me ponía a escribir ideas para un proyecto que llevaba meses posponiendo. La aceptación tuvo un gesto físico. Empaqué en una caja las cosas que me recordaban a la versión de mí que había actuado. No lo hice con rabia ni con ceremonias. Lo hice con la calma de quien entiende que ciertos objetos ya no sirven para lo que fueron pensados. Guardé cartas, entradas de cine, una camiseta que olía a ella. Al cerrar la caja sentí una mezcla de alivio y nostalgia, como si por fin hubiera puesto en su lugar un capítulo que necesitaba cerrarse para que otros pudieran abrirse. Con esa caja en el armario, empecé a construir una rutina que no dependiera de su presencia. Me levantaba temprano, corría, volvía y me sentaba a trabajar en proyectos personales antes de ir a la oficina. Las horas que antes se deslizaban entre la espera y la actuación, ahora tenían un propósito: aprender, crear, avanzar. Me inscribí en un taller de escritura y, por primera vez en años, escribí sin pensar en cómo sonarían mis palabras ante otra persona. Escribir fue una forma de nombrarme fuera de la relación, de reconocer mis deseos sin pedir permiso. Sara y yo mantuvimos una convivencia civilizada. Compartíamos espacios y a veces silencios que no necesitaban ser llenados. Hablábamos de cuentas, de compras, de asuntos prácticos. Evitábamos, con una cortesía que a veces rozaba la frialdad, los temas que podían reabrir heridas. No fue una convivencia cómoda, pero sí honesta en su propia medida. Hubo momentos de ternura que me recordaban por qué habíamos estado juntos. Una tarde en la que me preparó el café exactamente como me gusta. Una discusión sobre una película que terminó en risas. Esos instantes no me devolvían la relación, pero me recordaban que lo que habíamos vivido no era una farsa completa. Tomé decisiones que marcaron un antes y un después. Acepté una oferta para liderar un equipo en un proyecto que implicaba viajar y responsabilidad. No lo hice para huir, sino porque entendí que mi crecimiento profesional era parte de mi reconstrucción personal. El primer viaje fue extraño. Me fui con una mezcla de miedo y expectación, dejando atrás la rutina compartida. Al volver, noté que la distancia había hecho más evidente lo que cada uno era por separado. Ella seguía con su entrenamiento y sus metas, yo volvía con nuevas certezas y la sensación de que podía sostener mi vida sin depender de su aprobación. En ese proceso aprendí a poner límites sanos. No respondía de inmediato a mensajes que me pedían explicaciones innecesarias. No me involucraba en comparaciones con el entrenador. No permitía que la culpa me arrastrara a gestos que me desdibujaran. Esos límites no eran muros fríos, sino líneas que me devolvían la dignidad. También aprendí a pedir ayuda. Hablé con amigos, acepté la compañía de quienes me ofrecían su tiempo sin juzgar y fui a terapia para entender por qué había preferido actuar antes que mostrarme vulnerable. La transformación no fue lineal. Hubo recaídas, noches en las que la nostalgia me golpeaba con fuerza, días en los que la imagen de ella con otra persona me atravesaba.
Pero esas recaídas ya no me definían. Eran episodios pasajeros en una vida que, poco a poco, recuperaba su pulso propio. Empecé a sentir orgullo por decisiones pequeñas, decir no cuando algo me parecía injusto, aceptar un desafío laboral, volver a pintar los fines de semana. Aceptación también significó reconocer que el amor puede cambiar de forma. Lo que sentía por Sara dejó de ser una exigencia que me consumía y se volvió un recuerdo tierno y complejo. Agradecimiento por lo vivido, dolor por lo perdido y la certeza de que merecía construir una vida que no dependiera de la mirada de otra persona. Caminaba por la ciudad con esa mezcla en el pecho y, por primera vez en mucho tiempo, la sensación predominante no era la de pérdida absoluta, sino de posibilidad. El tiempo tiene una manera extraña de poner las cosas en su lugar. No digo que lo arregle todo, ni que borre el dolor. Digo que, con el paso de los días, las prioridades se aclaran y las decisiones muestran sus consecuencias con una honestidad que antes no veía. Pasaron meses desde que empaqué la caja con recuerdos y empecé a construir una vida que no dependiera de la aprobación de nadie. En ese proceso, mi trabajo creció, mis proyectos se consolidaron y, sin buscarlo, la vida me llevó por caminos que nunca imaginé. La promoción que acepté me obligó a viajar más, a tomar decisiones estratégicas y a liderar equipos. Fue un aprendizaje duro y gratificante. Noches de reuniones, presentaciones, llamadas a horas intempestivas, pero también la sensación de que mis esfuerzos tenían un impacto real. Con el tiempo, mi nombre empezó a sonar en contextos profesionales que antes me parecían lejanos. No fue fama ni un éxito instantáneo, fue la suma de pequeñas constancias que, juntas, abrieron puertas. Empecé a recibir invitaciones a conferencias, propuestas de colaboración y, sobre todo, la tranquilidad de saber que podía sostener mi vida con mis propias manos. En uno de esos viajes conocí a Elena. No fue una historia de amor cinematográfica, fue una conexión pausada, construida en conversaciones largas sobre libros, sobre proyectos y sobre las pequeñas cosas que hacen que una persona sea coherente consigo misma. Elena no llegó a mi vida para reemplazar nada, llegó para acompañarme en una etapa distinta. Tenía una risa franca, una mirada que no buscaba aprobación y una manera de escuchar que me devolvía la calma. Con ella aprendí a compartir sin perderme, a querer sin actuar, a ser compañero sin confundirlo con dependencia. Mientras tanto, Sara siguió su camino. El entrenador se fue a un curso al extranjero por un tiempo y su ausencia dejó un hueco que no supo llenar con la misma facilidad que antes. Al principio pensé que eso me haría volver a sentir algo que ya había cerrado, pero la distancia me mostró otra cosa, que lo que había entre nosotros no era solo la presencia de un tercero, sino la falta de correspondencia emocional que nos había separado desde el principio. Aún así, la vida tiene formas de recordarnos lo que dejamos atrás. Empezaron a llegar señales de su arrepentimiento, mensajes que pedían explicaciones, llamadas a horas en las que sabía que buscaba consuelo, miradas que intentaban medir si yo aún estaba disponible. La primera vez que la vi después de todo eso fue en una presentación donde me invitaron a hablar sobre el proyecto que lideraba. Ella estaba entre el público y por un instante la sala se llenó de una memoria que no pedí. Al terminar, vino a saludarme con una mezcla de orgullo y vergüenza. Me dijo que había seguido mi trabajo, que le parecía admirable lo que había logrado. Sus palabras eran sinceras, pero también cargadas de algo más. La constatación de que había perdido la oportunidad de estar cerca de alguien que, sin hacer ruido, había crecido. La situación se volvió más tensa cuando empecé a notar celos en ella. No eran celos explosivos ni escandalosos, eran pequeños gestos que delataban su incomodidad. Preguntas sobre mi agenda, comentarios sobre Elena que buscaban una reacción, mensajes que llegaban con la intención de provocar una respuesta emocional. La vi sufrir por algo que yo ya no podía ofrecerle, la seguridad de ser el centro de una vida que ella misma había decidido cambiar.
Me dolió verla así, no por orgullo, sino por la tristeza de comprobar que su arrepentimiento llegaba tarde. No hubo reconciliaciones grandilocuentes. Sara no apareció en mi puerta pidiendo volver. Sus intentos fueron más sutiles y, en ese matiz, más dolorosos. Me llamaba para hablar de cosas prácticas y a veces para buscar una cercanía que yo ya no estaba dispuesto a ofrecer de la misma manera. Le dije con calma lo que había aprendido, que el amor no se impone, que la dignidad no se negocia y que cada uno debía hacerse cargo de sus decisiones. No fue una lección moral, fue una constatación honesta de lo que éramos ahora. Con Elena las cosas avanzaron con naturalidad. No fue una huida ni una venganza, fue la consecuencia lógica de dos personas que se encontraron en un momento de sus vidas en el que podían darse sin perderse. Construimos una relación basada en la transparencia. Hablamos de nuestras historias, de nuestras heridas y de lo que esperábamos sin exigir que el otro llenara vacíos antiguos. Eso me permitió amar de una manera distinta, con respeto por mi pasado y sin miedo a mi futuro. Sara, por su parte, quedó con el peso del arrepentimiento. Lo vi en su mirada en ocasiones posteriores, una mezcla de nostalgia y reconocimiento de que había cambiado algo que no podía recuperar. No la juzgué, la compasión me acompañó más que la ira. Entendí que el arrepentimiento es una forma de dolor que llega cuando las consecuencias de una elección se vuelven claras. Ella aprendió, tarde, que no se cambia a una persona por la promesa de una emoción nueva sin medir lo que se pierde. Hoy, cuando miro atrás, no siento triunfo ni rencor. Siento la serenidad de quien hizo lo posible por ser honesto consigo mismo, y en ese proceso encontró un camino que le permitió crecer. Sara sigue siendo parte de mi historia, con sus aciertos y sus errores. Elena es parte de mi presente, con su compañía y su ternura. Yo, John, terminé por encontrar una forma de felicidad que no necesita demostrar nada a nadie. Es una felicidad construida con trabajo, con límites claros y con la capacidad de amar sin perder la propia identidad. Suscríbete y dale like si te gustó el video.